Vamos con la primera parte de este proyecto y lo primero que vamos a hacer entonces es cortar las piezas de cartón. Te recomiendo que descargues el PDF que se llama Medidas para que sepas qué medidas tienes que cortar y que tengas todo a mano para poder consultar. Estas piezas de cartón miden 20 por 13 centímetros y son todas iguales, son 5 piezas, 3 van a ser las páginas y luego tenemos 2 que son la tapa y la contratapa. Yo las voy a redondear solo del lado derecho. Como ves en el vídeo, puedes redondear las esquinas con lo que tú quieras. Mira, yo tengo aquí un objeto redondo, este transportador que tengo aquí y un lápiz, y marco las esquinas y luego las corto o con un cúter o con una tijera fuerte. Y si no, puedes utilizar un redondeador de esquinas, que yo tengo este que es de We Are Memory Keepers, que se llama Corner Chomper, pero bueno, que puedes hacerlo con lo que tú quieras. También es opcional redondearlas, yo lo he hecho redondeada, pero bueno, las puedes dejar en punta también. Me gusta mucho cómo quedan los álbumes así redondeados solo de un lado y le da una estética muy bonita, entonces bueno, por eso lo he hecho. También quería aprovechar de hacerlo de esta manera para que veas cómo se forran los bordes de las piezas de cartón, tanto si las puntas, si las esquinas son en ángulo recto o si son redondas. Entonces, aprovechando estas dos terminaciones diferentes que se pueden hacer, te enseñaré ahora cómo hacer para forrar todos los bordes y que te quede perfecto con cualquier tela, con antelina o con el material que hayas escogido para forrar los bordes de las piezas de cartón. De aquí vamos a sacar 3 piezas que son 3 páginas y la tapa y la contratapa. Yo voy a utilizar antelina, esta es de mi tienda de arte, que es un color verde muy bonito. Es una antelina normal, también la puedes conseguir en otras tiendas como por ejemplo Cora Projects. Y la antelina lo que tiene es que parece realmente una especie de tela con pelitos, pero en realidad es de algodón. Es muy fácil de manipular, lo único que tenemos que tener en cuenta es no utilizar demasiado pegamento para que no traspase. La abro de esta manera y la dejo plegada a la mitad. Y ahora, como ves, la pieza en pantalla está doble, ¿vale? Lo que ves está doblado justo a la mitad. Entonces, más o menos a unos 3 centímetros, así con una regla larga le voy a hacer una marca, o bien con un lápiz, o bien con una tiza de estas de sastre que son para costura, o yo por ejemplo la marca la hago con este cortador rotatorio, que no corta la tela porque es un cortador rotatorio que es muy simple, muy sencillito para cortar papel, pero fíjate, me deja una marca bastante buena donde yo ahora con tijera puedo cortar esa tira. Vale, utiliza una tijera que corte bien. Si tienes una tijera de tela, muchísimo mejor, y si no, una tijera bien afilada, ¿vale? Bien apoyada en la superficie de trabajo, vamos haciendo el corte. Y esta tira, como te decía, tiene unos 3 centímetros de ancho y tiene todo el largo de la antelina. Te recuerdo que lo que ves en pantalla es la tela doblada, está doble, ¿vale? No es este tamaño, sino que es el doble de lo que ves. Ahora cuando abra la pieza ya lo verás. Tienes que tener en cuenta que la tira de tela que vas a cortar, ya sea de antelina o sea de la tela que quieras utilizar, tiene que ser tan larga como para dar la vuelta a toda la pieza de cartón. Vamos a forrar diferente las tapas que las páginas, ahora lo verás. Por ejemplo, esta sería una de las tapas y al forrar los cantos de esta manera, como te enseño en pantalla, tienes que mirar que la tela tenga tan largo que pueda dar la vuelta a toda la pieza, ¿ves? En el caso de las páginas no, porque ya lo verás luego que te lo enseñaré cómo lo vamos a forrar dejando un margen. Yo tengo preparada ya todas mis tiras, he cortado evidentemente 5 tiras, que son 5 piezas. Tengo por aquí una cola de encuadernar, que voy a utilizar esta, que es de cartonar de Alberto Juárez, y un pincelito, ¿vale? Me he preparado por aquí mi trapito para limpiar, que es un trapito húmedo como de microfibra que utilizo para trabajos de cartonaje, que está el pobrecito un poquito sucio, pero bueno, es el trapito que utilizo normalmente para dejar limpia la superficie y para no manchar nada. Como ves, aplico una capa fina de cola, pero suficiente, es decir, que no sea fina, que se te seque. Y voy a trabajar primero con la mitad de la pieza y luego con la otra mitad. Fíjate que pongo la cola con la brocha de los 2 lados del cartón al mismo tiempo, ¿vale? Voy a tomar entonces el trocito de tela y voy a forrar los cantos, ¿vale? Cuidado con la tela que tengas, no vaya a ser que tenga derecho y revés, no la vayas a poner al revés. Y la colocamos de esta manera. Y lo que vamos a hacer es estirar un poquito.
Sé que hay telas que estiran más que otras, pero si tu tela se estira, estírala un poquito. No demasiado tensa, que se vaya a quedar transparente o que se vaya a romper, pero ténsala un poquito. Esto te ayudará ahora a forrar de alguna manera y dejar bien acabados los cantos, ¿vale? Los bordes. Fíjate cómo hago el acabado del ángulo recto a diferencia de cómo se hace el ángulo redondeado. El ángulo recto, ¿ves cómo empujo con los pulgares la tela para que me quede un pico a 45 grados? Vale, pues eso, así es como se debe de forrar las piezas que acaban en ángulo, ¿vale? Ya tengo la mitad y ahora vamos a por la otra mitad. Ahora vas a ver muchísimo más claro cómo se forra la parte redondeada. Y es que es por eso al final que estiramos un poquito la tela. Aunque estés utilizando una tela que no sea elástica, todas las telas tienen cierta elasticidad, aunque sea mínima. Así que intenta estirar un poquito sin hacer demasiada fuerza para que no se rompa, justamente en el lado donde está el canto redondeado, ¿de acuerdo? Continúo dando toda la vuelta, estirando un poquito y hasta que llego al final y ahí pego los lados, ¿ves? Con mucho cuidado, despacito, sin ir ensuciando nada. Si en algún momento te ensucias los dedos de cola, te los limpias con el trapito que tienes al lado y así no manchas la tela. Y me voy preocupando porque los cantos me queden bien acabados. Recuerda, los ángulos rectos se acaban en un piquito a 45 grados y los ángulos redondeados, ahora verás qué terminación les doy. Esto es muy importante, que te quede bien pegado y que vayas como aplastando con los dedos para que quede bien. Y aquí también, ¿ves? Lo voy aplastando hacia adentro para que me quede copiando la forma. Si te queda una pequeña arruguita, no te preocupes, que ahora lo vamos a arreglar. Finalizamos cortando el trocito de tela que nos sobra, aplicamos un poquito más de pegamento para que se acabe de pegar del todo. Y ten en cuenta que esto así, estos cantos forrados de esta manera en todo el perímetro de la pieza de cartón solo lo vamos a hacer en la tapa y en la contratapa. En las páginas no, porque si no va a abultar mucho la espina y va a quedar un poquito rara. Vale, ahora te voy a enseñar cómo hacer las páginas. Entonces, una vez lo tenemos, vamos a cortar ese piquito a 45 grados que queda en los ángulos rectos. De esta manera, de un lado y del otro. Lo que hago es poner la tijera de forma paralela, muy pegada, rozando bien pegada a la pieza y en paralelo, ¿vale? Nada de hacer movimientos raros en ángulo porque si no podríamos cortar lo que no toca. Y si en la parte donde es más redondeado te ha quedado alguna arruguita, la cortas también. Pero ves que queda perfecto porque hemos estirado un poquito la tela, ¿vale? Ya tenemos los acabados perfectos de todos lados. Así forraríamos la tapa y la contratapa. No te preocupes porque se vea el cartón, porque evidentemente en el siguiente vídeo ya verás cómo las vamos a decorar y cómo los vamos a acabar de hacer la terminación. ¿Ves que queda perfecto? Muy importante que te tomes tu tiempo con esto porque al final la terminación, el buen acabado del álbum, pues tendrá mucho que ver también el tiempo que te hayas demorado, ¿no? en que los acabados queden bonitos. Tapa y contratapa hechos. Vamos a ver qué hacemos con las páginas. Hazte una marquita del borde desde arriba y el borde de abajo a 6 centímetros con un lápiz, ¿vale? Es decir, desde arriba yendo hacia el medio 6 centímetros y desde abajo hacia el medio 6 centímetros. Ese espacio que queda en el medio entre raya y raya de lápiz no vamos a poner ni pegamento ni vamos a cubrir con tela, ¿de acuerdo? No vamos a cubrir con antelina, porque ahí es donde va a ir la espina. No te preocupes que vas con un poquito de margen, si son 6 centímetros y medio o 5,8 tampoco va a pasar nada, pero intenta cubrir ese trocito y que el centro te quede sin tela para que no abulten la espina y no nos quede demasiado gordito después, que queda como muy raro. Aparte es más fácil de que se despegue si te queda ahí cubierto con tela, ¿vale? Entonces hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho con la tapa, pero esa parte de ahí del centro no la vamos a cubrir, así que ves que empiezo cubriendo los bordes desde la marquita que me hice a 6 centímetros del borde superior, ¿vale? Lo mismo, coloco la antelina de esta manera y fíjate, lo vamos a volver a ver. Estiramos un poquito, voy dando la vuelta, cuando llego a la mitad me paro y empiezo a adherirlo todo, masajeando bien la tela para que quede bien acabado. En las zonas redondeadas me preocupo por ir aplastando las arruguitas y en las zonas que tienen los cantos, digamos los bordes a 90 grados, simplemente genero ese piquito hacia arriba trabajándolo con los dedos. Y no te olvides de que si te manchas los deditos con cola,
no te vayas a arriesgar a manchar la tela. Ten siempre a mano una toallita de estas húmedas, o lo mejor que puedes hacer es tener un trapito de microfibra de estos que se utilizan para la cocina, para limpiar la cocina o para limpiar el baño. Pues uno de ellos, cuando los compres, pues lo dedicas solo a trabajos de cartonaje o de scrapbooking y lo tienes siempre a mano y humedecido para poder limpiarte el adhesivo y que no se te manche ni el papel ni la tela. Vamos a hacer la segunda mitad y lo mismo, pongo pegamento hasta la siguiente marquita de 6 centímetros y la parte del medio la dejo totalmente libre. Despacito voy masajeando la tela para que se adhiera correctamente todo alrededor. Tengo mucho cuidado de hacer correctamente los ángulos, tanto el recto como el redondeado. Y el excedente lo corto, ¿vale? Que me coincida el corte con la marquita que hice a 6 centímetros. ¿Ves que entre marquita y en el medio, pues no hay tela? Se queda el cartón solo. No hay problema, ahí va a estar la espina, no se va a ver, y también es importante eso, que se quede libre para que la encuadernación sea luego correcta. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la tapa. Otra vez, cuando me encuentro un piquito a 45 grados lo corto con la tijera bien puesta en paralelo. Y en los lados que son redondeados también, si me ha quedado alguna pincita, ¿vale? Algún plieguecito, también lo voy a cortar con la tijera bien a ras, aprovechando que la cola todavía no se ha secado, repaso con el dedo y que se acabe de pegar y no me quedará ningún tipo de relieve, va a quedar perfecto. Por supuesto, este trabajo lo vamos a hacer con las otras 2 páginas y ya tendremos todos los cantos forrados. Ahora voy a utilizar la máquina de coser para embellecer el borde. En este tutorial, en este proyecto, en este taller, la máquina de coser no cumple ninguna función esencial. La única función que cumple la costura es decorativa. Entonces, si no tienes máquina de coser o no sabes coser, no te preocupes, continúa con el proyecto adelante porque esto solo es para decorar. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Para coser, si vas a coser cartón, ¿vale? Si sí tienes máquina de coser y quieres coser cartón, te recomiendo que utilices una aguja del 100, sobre todo porque estamos utilizando cartón de 2 milímetros, así que la aguja número 100. Si vives en algún otro país y no hay este tipo de numeración, tienes que decir en la mercería donde lo vayas a comprar que la aguja la quieres para coser piel, cuero o tejido de vaquero, ¿vale? Denim. Esa aguja tiene mucha fuerza y va a atravesar sin ningún problema el cartón. De todas maneras, utiliza una puntada mediana y la velocidad de la costura, como estás viendo, está en tiempo real en pantalla, la velocidad de la costura es bastante lenta. En los cantos levantamos el pie para girar, en el caso de los ángulos rectos, y en el caso de los ángulos redonditos, yo lo que voy a hacer es, en lugar de coser, ¿ves qué lenta voy? Voy despacito, no coso rápido. Cuando llego a los cantos redondos, lo que voy a hacer es levantar el pie del pedal y girar la rueda manualmente, como ves en el vídeo, a medida que voy girando la pieza. De esta manera voy a poder hacer bien la costura redonda y no se me va a ir la máquina para ningún lado y no me va a quedar cosas raras, ¿vale? Lo dicho, si no tienes máquina de coser, no pasa nada, continúa con el proyecto, que esto solo es para decorar, ¿vale? Ten en cuenta que para que esta costura después se vea, si vas a utilizar las medidas que utilizaremos en este taller, la costura tiene que estar muy pegadita en el borde, ¿vale? Como mucho puedes dejar unos 3 milímetros en el borde, porque ten en cuenta que luego lo vamos a cubrir con papel y las medidas de papel que yo he utilizado para cubrir las piezas dejan ver la costura porque he dejado poquito margen, ¿vale? Así que tiene que ser una costura muy cerca del borde. Vamos a dar toda la vuelta en el caso de la tapa y la contratapa y vamos a llegar solo hasta donde llega la tela, evidentemente no vamos a coser donde no hay tela en el caso de las páginas. Una vez acabes de coser los hilos sobrantes, no hace falta que hagas ningún tipo de nudo ni nada raro, simplemente recoges todos los hilos para el mismo lado del cartón y los pegas hacia adentro de la pieza de cartón con un poquito de pegamento, nada más. Tranquila que después le vamos a poner tantos papeles hacia adentro que va a ser imposible que se suelten esos hilos, ¿vale? La manipulación normal de un álbum no va a permitir que esos hilos salgan de ahí. ¿Ves cómo está bien cerquita del borde? Son un par de milímetros al borde, ¿vale?
Los hilos ahora vas a ver cómo los pegué, ¿ves? Los paso todos para el mismo lado y les pongo un pegote de pegamento para que se queden pegados al cartón, y eso, como le vamos a poner capas de papel, nunca más se va a escapar, no te preocupes. Así nos quedan las páginas y vamos a por el siguiente vídeo para hacer la espina. Te veo luego.